Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Juntos lo conseguiremos. Juntos lo conseguiremos. Estamos contigo. Estamos contigo. Desde Desde nuestro nuestro balcón. balcón. Buenas tardes a todos y a todas desde nuestro balcón. Estamos aquí de nuevo en este segundo programa. Estamos Daniel y yo, otra vez, para acompañaros como os hicimos durante esta etapa de cuarentena. Como siempre nos podéis escuchar de lunes a viernes a las 6 a través de Radio Morata, el 107.6 FM o en su página web www.radiomorata.com y también a partir de las 6:30 en las redes sociales del Ayuntamiento de Morata. Bueno, tenemos como el primer programa, parece que se escuchó bastante y todo lo que nos ha llegado es positivo, que si alguien tiene alguna crítica constructiva que hacernos, por supuesto también nos la puede hacer y para mejorar para los siguientes programas. Y hay una pregunta, Dani, buenas tardes, que no te he dicho nada. Buenas tardes, Paloma, ¿qué tal? Muy bien, tenemos nuestra primera pregunta Qué que bien. nos dice que es una madre que está teletrabajando y que tiene 2 niños pequeños de 3 y 6 años. ¿Qué puede hacer para entretenerles durante las horas de teletrabajo? Yo creo que es la pregunta que más nos puede hacer la gente. Sí, yo creo que es una pregunta que, aunque haya hecho una persona en particular, responde a las dudas de muchísima gente que ojalá nos esté escuchando. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que es una situación muy buena para empezar a fomentar la autonomía en los niños y niñas pequeños. La autonomía teniendo en cuenta la edad. En este caso, con 3 y 6 años, todavía son bastante pequeños, pero sí que podemos ir pensando en que tengan un tiempo dedicado a actividades ellos solos. Entonces, una herramienta que a mí se me ocurre es poder planificar el juego, poder planificar actividades que conlleven a una serie de objetivos y que esas actividades duren pues un tiempo prudencial. Para el niño o niña de 3 años durará menos y para el niño o niña de 6 años durará más. Una vez que se acaben estas actividades, pues podemos volver a planificar actividades con ellos o con ellas. Es una buena manera de que estén entretenidos, de que mientras tanto podamos seguir trabajando en nuestro teletrabajo y también de ir trabajando con ellos y fomentando la independencia y la autonomía. No hay una manera ni una receta mágica de poder tener entretenidos a 2 niños o 2 niñas de esas edades durante toda la mañana, por ejemplo, o durante todo el día, sería imposible, pero sí que nos podríamos plantear periodos de 1 hora y cuando pase esa hora, pues podemos volver a planificar actividades. Otra recomendación sería que esas actividades que planifiquemos de juego, de aprendizaje con ellos, sean actividades que se planifiquen entre todos. Es decir, no que nosotros como madres o padres impongamos esas actividades, sino que nos sentemos, intentemos negociar y llegar a un acuerdo, porque si ellos se sienten partícipes en la decisión, se van a implicar más y van Claro. a participar más. ¿Vale? Entonces, eso sería una recomendación así muy general que además pues, nos permitiría ir trabajando la autonomía y la independencia con ellos. Muy bien, pues ya sabes, planificarte con ellos eh, y mucha paciencia. Yo creo que la palabra que más vamos a utilizar en todos nuestros programas va a ser paciencia. De Sí, hecho, el tema que vamos a tratar hoy, yo no sé cómo pedirles a los padres paciencia porque hoy vamos a hablar de esa maravillosa etapa de nuestras vidas que por suerte ya hemos pasado, que es la adolescencia, el famoso pavo. el famoso pavo, Sí, la famosa sí, adolescencia. sí, 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 yo creo sí. que en todos los temas que vayamos tratando en el programa durante este tiempo de aislamiento, la paciencia va a ser fundamental porque, como dijimos el primer día, no hay recetas mágicas y tampoco el objetivo, la misión de este programa es que convertir la cuarentena en un momento idílico, porque es imposible Imposible. sino intentar pasarla de la mejor manera posible y que interfiera en nuestras vidas, pues en la menor medida posible. Por ello, la paciencia yo creo que es una habilidad que vamos a tener que Sí, fomentar todos y todas. sí, los que no la tenemos nos va a costar mucho desarrollarla, pero estamos en ello. Yo no tengo paciencia, nada, pero bueno, parece que voy consiguiendo tener algo más. Como decíamos, el tema que vamos a tratar hoy
Pues si ya es complicada una adolescencia en situaciones totalmente normales, encerrados 24 horas con un adolescente, yo de verdad que no quiero ponerme en la piel de esos pobres padres, pues porque están sufriendo no solamente cambios físicos constantemente con sus hormonas, sino están creando una personalidad. En este momento, aparte, los pilares quizá para poder formar tu personalidad son, por un lado, la educación que nos dan nuestros padres, que como hemos dicho, en esta etapa no existen, o sea, son malísimos, están equivocados en todo. Y por otro lado, las relaciones sociales con amigos, las relaciones sociales fuera de casa a diario. Entonces ahora estas relaciones han cambiado por completo. O sea, ya no tienen, por suerte tienen las, que no sé si decir por suerte, porque con esas edades también tener acceso libre a las redes sociales es un peligro brutal. Pero bueno, dentro de lo malo, pues pueden hacer sus videollamadas con sus amiguitos, tal, pero no vale, eso no vale solo para formar una personalidad. Entonces, bueno, ahí Totalmente te de dejo con acuerdo. el marrón de explicar a los padres y recomendarles cosillas. Bu- Bueno, como decías tú, Paloma, al final es una etapa muy complicada, ¿no? Y que es muy complicada precisamente por la incertidumbre. Yo creo que a medida que pasan los años, la adolescencia como que parece que va pasando antes, no sé, que va llegando antes, no sé si te parece eso, ¿no? Que antes era como Sí, el concepto de preadolescencia, por ejemplo, que ahora se concibe entre de los 10 a los 12 años más o menos, antes ni existía. Antes no, empezábamos a hablar de adolescencia casi a los 13, 14 años cuando entrábamos en el instituto, en la educación secundaria. sí, Ahora ya muchos de esos comportamientos, yo que trabajo con adolescentes, empiezo a ver que muchos de esos comportamientos que antes se asociaban a primero, segundo de la ESO, se empiezan a asociar a quinto y sexto de primaria. Entonces, como que la adolescencia va llegando antes. La adolescencia al final es un periodo en el que el niño o la niña pasa a otro estado, a otra etapa vital y hay una serie de cambios muy importantes, desde los cambios hormonales que producen cambios en el cuerpo, en la estructura ósea, crecimiento, etcétera, cambios emocionales. Es un periodo en el que yo creo que todos y todas sí, que se eh, magnifica que todo muchísimo. experimentamos todas las emociones y El en dolor medidas es el como tú, mayor dolor del mundo, sí. Tú eres claro. la única o el único que está súper enamorado, nadie te entiende. Sí, efectivamente. Experimentamos las emociones pues en medidas desbordadas, magnificadas. Y por otro lado también hay una cosa muy importante y es que la adolescencia es el periodo en el cual cambias de principal fuente de socialización y fuente de relación. Cuando somos niños, niñas, el principal foco de aprendizaje, la principal fuente de aprendizaje es la familia. Los valores que la familia transmite, las pautas educativas que la familia transmite. Cuando pasamos a la adolescencia, en esa formación de la personalidad, al final la personalidad se forma en grupo y Ujú. se forma en relación a un grupo y en contraposición a un grupo. Es la etapa en la que pues empezamos a tener los primeros amigos, amigas más íntimos, primeras parejas, relaciones afectivas, etcétera. Entonces, así a grandes rasgos, cuando eres niño, lo que dices tu familia, lo que dice tu familia va a misa, y cuando pasas a la adolescencia, lo que dicen tus amigos va a misa. Y entonces, Efectivamente. muchas veces la influencia que viene por parte del grupo de iguales y la influencia que viene por parte de la familia son contrapuestas y Normalmente sí. entran en choque. Normalmente sí. En esa época. Claro, es un también hay que entender la adolescencia no como que el adolescente o la adolescente se ponga en contra de los padres porque quiera ir en contra de los padres, sino que es un periodo de formación de la personalidad que es totalmente necesario para la vida adulta. Es decir, no sería sano que un adolescente no viviese la adolescencia, que pasase directamente de la niñez a la adultez o que la niñez se extendiese hasta los 15 16 años, porque también la adolescencia tiene aspectos muy positivos como la autonomía, la independencia, empezar a tomar decisiones encaminadas a tu propio futuro, empezar a decidir en pequeña escala qué quieres hacer
con tu vida, etcétera. Entonces, esos son decisiones que tiene que tomar la propia persona. Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo contigo. Mm. Lo que sí, pues, bueno, ya has dicho tú muchísimas cosas. Ahora creo que es el momento a lo mejor de intentar pues, a ponernos también en la posición de los padres. O sea, todo el mundo, yo creo que, sobre todo porque nosotros ya hemos pasado la adolescencia, o sea, ya sabemos lo que es, entonces empatizar con un adolescente quizá nos resulte más sencillo que a un adolescente empatizar con un adulto, porque él todavía no sabe. O sea, para los adolescentes, los padres no han pasado la adolescencia, nunca han tenido pago. Cosa que es mentira, o sea, tuvieron su pago. Entonces, ¿cómo puede empatizar un adolescente con un adulto y cómo el padre tiene que conseguir? Porque al final es eso, necesito conseguir empatizar, que empatices tú conmigo. O sea, Claro. Yo creo que antes que tenemos que hablar de eso, pero antes también tenemos que hacer un poco, bajar un poco los pies a la tierra y dar una visión realista de la situación. Hay una serie de características peculiares y específicas que tiene la adolescencia, pues, que ya hemos hablado de ellas, pero que podemos decir que se relacionan muy mal con el hecho de estar aislados en casa. Es decir, el hecho de que todas las emociones se perciban de una manera grandiosa, em, el hecho de estar encerrados en casa hace que eso se intensifique todavía y que sea muy difícil de controlar. El hecho de que los adolescentes estén en una etapa en la que los amigos y las amigas cobran una importancia grandísima y no poderles ver, no poderles tocar, no poder salir a hacer sus actividades normales, hacen que la frustración vaya a aumentar. El hecho de, pues, algo tan simple como que en la adolescencia aparecen las primeras relaciones afectivas, los primeros novios, las primeras novias, que llega la primavera, que llega el buen tiempo, que cada que vez la sangre altera. que la sangre altera, que cada vez se hace de noche más tarde, que cada vez hace más sol, que cada vez apetece más estar en la calle y no poder estar en la calle. Todo eso sumado al cóctel de emociones que hablábamos antes hace que para el adolescente todo esto sea mucho más difícil. Entonces, pues es muy importante tener esta visión realista y esta visión con los pies en el suelo. Dentro de, ya teniendo esta visión y esta posición un poco más realista que como familia nos ayude a entender también lo que están pasando los adolescentes y que en muchas ocasiones esto va a provocar sufrimiento y que no estén a gustos y que lo pasen incluso peor durante la cuarentena, sí que podemos hablar de pequeñas recomendaciones encaminadas pues a que la rutina se altere lo menos posible. ¿Mm? Una cosa que me parecería muy interesante hablar sería, yo estoy seguro que, como hablábamos antes, la influencia que viene por parte de los amigos y la influencia que viene por parte de la familia muchas veces chocan. Y a la familia, como madres, como padres, aparecen un montón de cosas que no le gustan de sus hijos e hijas. Aparecen cosas que cambiarían, cosas que pueden llegar a pensar. Hace 3 años no eras así, porque ahora sí eres así? Está cambiando, Y claro. claro, está cambiando. Y a lo mejor todas esas cosas, pues no las queremos asumir, no las podemos asumir, etcétera. Como familia, pues nos tenemos que enfrentar también a que nuestro hijo o nuestra hija se hace mayor, que ya no necesita tanto de nuestro cuidado, etcétera. Pero es importante que tengamos en cuenta y que seamos realistas que la cuarentena, que una situación de aislamiento no es el mejor momento para ponernos a decir a nuestro hijo adolescente o a nuestra hija adolescente, oye, no me gusta esto de ti, no me gusta esta otra cosa de ti, podrías cambiar esto, podrías... No es el mejor momento porque, como decíamos antes, hay un cóctel de emociones, tanto en el propio adulto como en el propio adolescente, que van a hacer imposible que se llegue al entendimiento. Entonces, pues sí, siempre es importante y siempre es muy positivo valorar tanto las cosas negativas como las cosas positivas de los demás, pero sí que es un periodo en el que intentemos no focalizarnos en esas cosas negativas que no nos gustan de los adolescentes, sino bueno, pues las podemos apuntar, nos podemos quedar con ellas en la cabeza y las podemos tratar cuando la situación vuelva a la normalidad, cuando tengamos menos tensión, etcétera. Y ahora, pues, intentar focalizarnos un poquito más
en las cosas positivas, en las cosas que nos gustan de nuestro hijo o hija adolescente. También esto es muy importante ya que eh, cuando nos dicen algo positivo de nosotros mismos, pues tenemos una actitud mucho más abierta al diálogo, mucho más abierta a la coordinación, a la Sí, cooperación, etcétera. Si nos dicen algo bueno de nosotros mismos, estamos más abiertos también a devolver algo bueno de eso. la otra persona. Al final, esto tiene mucho que ver con el ejemplo y con educar con el ejemplo. Si estamos recalcando las cosas negativas de los demás, lo habitual y lo esperable es que los demás se fijen también en esas cosas Nuestras negativas de cosas nosotros mismos. negativas. Claro, y Ujú. entonces en una situación de aislamiento, en una familia que puede convivir en un domicilio pequeño, un domicilio sin mucho espacio, pues que de repente empiecen a aflorar muchísimas características negativas y muchísimas cosas que no nos gustan de los demás. Y bueno, pues en relación a esto, y teniendo en cuenta que es un periodo en el que vamos a compartir mucho tiempo juntos, sí que podemos pensar en que parte de ese tiempo lo dediquemos a actividades en familia, actividades cooperativas, a juegos, etcétera. Importante recalcar en parte de ese tiempo. La adolescencia es un periodo en el que cada vez los hijos e hijas comparten menos tiempo con los padres. Eso te iba Entonces, a decir, claro, que a mí me propones en aquella época jugar con mis padres y a lo mejor un día de un año te decía que sí, si no, que iba yo a jugar con mis padres. claro. Claro, es un periodo en el que pues nos acercamos mucho más a nuestro grupo de iguales, a nuestros amigos del instituto, nuestros amigos de la actividad de por la tarde, y como que cada vez hay menos ganas de participar en actividades con los padres. Por eso la importancia de dedicar parte del tiempo. No podemos pretender que un adolescente quiera jugar a juegos de mesa todos los días de la semana de 6 a 7. ¿Por qué? Porque es una medida que es totalmente irreal y que las medidas irreales tienden a no cumplirse y tienden a generar frustración. Y la frustración tiende a hacer florecer toda clase de sentimientos negativos que dificultan la convivencia. Entonces, que podemos diseñar o preparar o planificar actividades en familia un día del fin de semana, pues siempre va a ser mejor que no lo hagamos ningún día. ¿Que lo podemos Claro. planificar para 2 días a la semana? Estupendo. ¿Que podemos empezar planificando un día a la semana y a final de la cuarentena estamos haciendo actividades en familia 3 días a la semana? Estupendo también. Esto tiene mucho que ver y también el tiempo que nos apetezca pasar juntos o que a nuestros hijos adolescentes les apetezca pasar con nosotros también tiene mucho que ver con el clima que se genere en el domicilio y pues, en definitiva, con lo que hablábamos antes. Al final, que haya un sentimiento positivo, un bienestar, pues va a favorecer Ayudar. que, que queramos pasar tiempo juntos. Mm. No, Ta- te iba, sí, pues creo que es un tema que es la pregunta que te he hecho un poquito antes, ¿no? Y todo esto que dices de crear un clima positivo al final crea una empatía, ¿no? De unos con otros, el empatizar un poco con unos con otros. sí. El hecho de que haya un clima positivo pues en el domicilio, en el sistema familiar, favorece que aparezcan actitudes empáticas. Es decir, si tengo un buen sentimiento hacia ti, eh, es más fácil que me preocupe por cómo estás tú y que de esa preocupación de cómo estás tú nazca el querer ayudarte o el querer desarrollar algún tipo de comportamiento que favorezca que tú estés mejor. Es decir, que estemos en un ambiente agradable, que nos produce bienestar, eh, está directamente relacionado con que nos preocupemos por los demás. Y yo creo que es un momento muy bonito en el que pues a nivel social están aflorando mucho la importancia de los cuidados y de la gente que se dedica a los cuidados, tanto de las personas mayores como de las personas en situación de riesgo. Y también es un momento muy bonito para extrapolar todo eso y llevarlo al sistema familiar y que entre todos y todas nos cuidemos. Como decíamos antes, es un momento en el que vamos a pasar mucho más tiempo juntos y pues qué mejor que este tiempo sea lo más positivo y agradable y que nos preocupemos los unos por los otros y por el bienestar de los demás. Porque en la medida que nos preocupemos nosotros por los demás, se van a preocupar también los demás por nosotros. O sea, eso es Efectivamente. indudable.
Y dentro de esto, de cultivar la empatía, que es un momento maravilloso para cultivar la empatía y que actitudes empáticas y comportamientos empáticos se extiendan muchísimo más allá del aislamiento, también es un momento fantástico para crear redes de cuidados pues, con las personas más mayores de nuestras familias, con las personas en situación de riesgo de nuestras familias, etcétera. Esto, llevándolo a la realidad, pues es un momento perfecto para que los adolescentes establezcan redes de comunicación mucho más cercanas con los abuelos, por ejemplo, o con a lo mejor algún tío mayor, o con a lo mejor algún primo con algún tipo de discapacidad o de situación de riesgo, etcétera. Claro, además, creo que lo que estás diciendo es muy importante porque lo que te pasa y las circunstancias que vives, lo que estábamos hablando, ¿no? Estás formando una personalidad y eso va a marcar luego cómo vayas a ser de mayor. Ellos están, o sea, esto lo están viviendo en esa época de cambio, de formación de esa personalidad, entonces les influirá luego a largo plazo cuando, si ahora pues desarrollan todas esas, aprovechan esta oportunidad para tener ese tipo de relaciones, Mm. después lo verán de otra manera, a lo mejor a como lo vimos nosotros, que no nos tocó, vivimos otras cosas, pero no una situación así. Claro, yo creo que aparte de formación de la personalidad, que la personalidad se está formando desde edades muy tempranas, es un momento muy importante en la adquisición de Eso es. valores de vida, de valores morales y bueno, yo creo que si se intenta canalizar y focalizar esta situación de aislamiento hacia lo positivo, entre comillas, sí que puede ser una etapa en la que adquirir valores prosociales, valores de ayuda a la comunidad, valores de implicación en la comunidad muy buenos. Además, bueno, pues en Morata de Tajuña tenemos algo muy bueno, que es un pueblo entre comillas pequeño, es un pueblo en el que todas estas actitudes de ayuda, comportamientos por la comunidad y demás, pues tienen una aplicación muy directa, porque al final es Sí. un pueblo muy pequeño, con colectivos a veces muy identificados, entonces sí que pensando un poco más allá, sí que es un periodo perfecto para que empiecen a adoptar y a interiorizar valores de ayuda, valores sociales, etcétera, valores que al final reviertan en un beneficio para la comunidad y de todos y todas. Bueno, Mm. de todo lo malo hay que sacar algo positivo, ¿no? Siempre viene Sí, algo bueno y estos chicos, pues bueno, van a tener esta parte buena, ¿no? claro, yo creo que es importante lo que tú acabas de decir, dentro de unos límites, como hablábamos el primer día, Claro. tener la vista puesta siempre en sacar algo positivo de esto. O sea, con esto no quiero decir que nos vayamos al pensamiento Mr. Wonderful ni nada por el estilo, Últimamente sí. pero siempre intentar focalizar en algo positivo. No, o sea, ponemos ahora el telediario esta noche y nos van a bombardear con las cifras de fallecidos, cifras de contagiados, lo mal que estamos. Muchas veces nos metemos a las redes sociales y igual información muy catastrofistas, pero bueno, también está la otra parte. También está esa parte de toda la iniciativa vecinal que ha salido, toda la iniciativa voluntaria, esas redes de cuidado que se están generando en muchísimas familias, toda esa gente que se está implicando en cosas que antes no se implicaba. Entonces, también hay que poner en valor esa parte positiva que tenemos como sociedad y, y tenerla en cuenta, ¿no? Que hay muchas cosas pues que por desgracia son negativas, pero que Eso es. también hay otras cosas que bueno, que pueden Que ser, que podemos pueden ser sacar algo, positivas. algo. Siempre hay que Claro. intentar buscar ese, aunque sea ese rayito, ¿no? Mm. También hablando de adolescentes y hablando de adolescentes aislados en su casa, sin poder salir, y hablando de familias que viven con adolescentes todos aislados en la casa, y Cada vez que lo teniendo, dices se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. y teniendo en cuenta todo el cóctel emocional que hablábamos al principio, sí que es un momento en el que tendríamos que tender a poder favorecer la expresión de las emociones. Hablar de emociones, hablar de cómo se sienten, darles el espacio de que hablen de cómo se sienten. Y tratar de evitar una cosa muy importante que yo creo que a todos y a todas nos ha salido alguna vez. Ya cuando llegamos a la edad adulta nos empezamos a enfrentar a problemas
serios, problemas laborales, problemas de vivienda, problemas de vida, etcétera. Y los adolescentes pues todavía no se han enfrentado a ese tipo de problemas. Entonces, pero bueno, ellos tienen pues otros problemas que dentro de su mundo emocional y de su mundo Son muy psicológico graves. son muy graves, como tú dices, y tienen una magnitud muy grande y una magnitud psicológica seguramente similar a la que tiene un problema en la edad adulta. Entonces, es un momento en el que cobra mucha importancia el no quitar importancia a los problemas de los adolescentes. Es decir, lo más normal es que ahora estén tristes porque no pueden ver a la chica o el chico que les empezaba a gustar en clase. O no, o que estén tristes porque, o enfadados porque no pueden salir con sus amigos en un momento vital en el que estar con los amigos es muy importante para su desarrollo. Entonces, bueno, es posible que a nosotros como adultos no nos parezcan los problemas más importantes o que digamos, pues ya verás cuando llegues a ser adulto y te enfrentes a problemas de verdad. Pero no hay que olvidar que para ellos estos problemas ya son problemas de verdad. Eso Entonces, es. cuando quitamos importancia a los problemas que nuestros hijos e hijas adolescentes nos exponen, nos explican, nos cuentan, lo único que estamos haciendo es que la siguiente vez no nos lo quieran contar. O que la siguiente vez, en vez de contarnos el problema entero, nos cuenten la mitad, o que ya directamente pues se callen y sean adolescentes que no comunican, etcétera. Esto es algo muy difícil y como siempre decimos, no hay una receta mágica porque podemos estar viviendo situaciones como adultos muy difíciles durante este tiempo, situaciones laborales muy Efectivamente. difíciles, familiares muy difíciles, pero, pero sería importante prestar atención a esto Claro. y tener en cuenta que ellos también tienen una serie de problemas pues que para ellos se les pueden hacer muy grandes y que, bueno, que al final nosotros como madres y padres pues podemos estar ahí de esa manera sin juzgar esos problemas, sin quitarle importancia Sí. y ayudar a esa expresión emocional. Que por otro lado también es muy importante cuando, cuando contamos un problema y sentimos que nos escuchan, también eso favorece que nuestra tensión se rebaje y que durante el Sí. día pues estemos más tranquilos, más calmados, etcétera, que todo lo Sí. contrario, cuando contamos algo y no nos escuchan, nuestra frustración puede crecer mucho más y que esa frustración se dispare en otros momentos del día. Sí, además lo que estás diciendo me parece muy, muy importante, ¿no? Intentar, si ya la situación nos puede llevar a momentos de enfado, de frustración, de bajón, no intentar, no que además crearnos nosotros otra frustración, otro enfado por otro lado, o sea, la situación ya nos va a hacer tener esos sentimientos. Sí. Entonces vamos a evitar que nuestras relaciones con quien convivimos o con nuestras familias por teléfono, quien sea, nos generen ese otro enfado, además, añadir esa parte. Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque, como tú bien dices, estamos en una situación que ya de por sí genera estrés, genera ansiedad, genera preocupación, genera tristeza y un montón de emociones negativas, y es una situación que no podemos cambiar, que no está en nuestra mano, pero sí que está en nuestra mano generar una situación más, más amable, más de bienestar emocional, más positiva en el domicilio. Entonces, bueno, pues intentar que todas esas cosas negativas o lo que hablábamos antes, todas esas cosas que no nos gustan de los demás, pues que en este tiempo rebajarlas y centrarnos más en lo que nos gusta de las personas con las que convivimos, en las cosas, en las fortalezas de las personas con las que convivimos, intentar focalizarnos en pequeñitas cosas, que a veces son cosas muy pequeñas, pero focalizarnos en lo agradable, siempre en la medida de lo posible. Y eso, pues como tú dices, va a hacer que al menos la situación que tengamos en el domicilio, pues sea de otro tipo y no nos carguemos con problemas añadidos. Genial. Es muy importante de las actividades en familia, ya que las circunstancias nos hacen tener que pasar mucho tiempo en familia, pero estos adolescentes también necesitan un poco su espacio personal, por así decirlo. O sea, ya no solamente están descubriendo. Vamos a pasar por el tema un poco de puntillas, porque es delicado, ¿no? Pero hay que hablar de ello, o sea, es una realidad. También están sufriendo cambios físicos, están empezando a desarrollar su sexualidad, descubrir, pues lo que hablabas antes de los novietes y las novietas, pues a lo mejor tener el primer retoce, vamos a decirlo así, con otra persona. Vamos a intentar ser lo más delicados posible, ¿no? Pero Sí, estamos empezando a descubrir también con nosotros mismos, o sea, están empezando a descubrir también otro mundo, ¿no? En ese sentido. sí,
y habrá que Yo, dejarle su espacio, ¿no? yo creo que es muy importante esto que hablas, porque, bueno, pues la adolescencia al final es un cambio integral en la persona. Es un cambio a nivel emocional, un cambio a nivel psicológico, comportamental, pero también es un cambio físico, un cambio en el que se desarrollan los órganos sexuales hasta alcanzar la maduración completa, y eso también conlleva pues, un desarrollo de la sexualidad y también un aumento de la exploración. Entonces, bueno, antes estábamos hablando de que es un momento perfecto para hacer actividades en familia, pero también hay que tener en cuenta que los adolescentes necesitan, y las adolescentes también, necesitan sus momentos de intimidad, y es muy importante respetarlos. Es muy importante respetarlos al igual que se respetaban durante el tiempo de no aislamiento, un tiempo de normalidad. Ahora también es importante respetar que quieran estar un tiempo solos o solas en su habitación, que quieran estar que quieran dedicar un tiempo a ellos mismos, etcétera. Y es muy importante que respetemos este tiempo, y que mostremos el máximo respeto hacia ellos y ellas durante estos momentos. Es decir, que, bueno, pues yo creo que es muy importante que puedan cerrar su puerta. Son cosas muy básicas, pero al final tener el permiso o la confianza familiar para poder cerrar la puerta de tu habitación es algo muy importante, o para poder cerrar la puerta del baño es algo muy importante, y saber que nadie va a entrar sin permiso. Es decir, Eso que es. si alguien quiere entrar para decirnos algo, para comentarnos algo, para proponernos una actividad o para lo que sea, antes va a llamar. Y Eso es algo es, en lo sí. que hay que hacer mucho énfasis, porque pasan de la niñez, en la que pues es posible que nunca hayan querido estar encerrados en su propio cuarto o en el baño, o que siempre o que hayan necesitado más del adulto. Pasan a la adolescencia, en la que eso sí que se hace una necesidad, es decir, y es una necesidad biológica. Sí, sí. Vamos a intentar hablar y concebir esto también como una necesidad biológica. El hecho de querer explorar sexualmente, el hecho de querer tener esos momentos de intimidad, son necesidades biológicas que contribuyen al desarrollo como persona. Es decir, y si se respeta todo esto, estaremos más cerca de tener un desarrollo sexual pleno y sano, que si no respetamos estos momentos de intimidad, estos momentos en los que el adolescente se quiera meter en su cuarto, y él no tiene esa confianza. Todo esto va a favorecer, o, o va a tener que ver a que el desarrollo sexual pues no sea todo lo sano que debiera ser. Además, por darle un poco el toque de humor a esto, vamos a ponernos en la situación de que abrimos la puerta a destiempo, eh, y que luego tenemos que cenar juntos, que no puedes irte al cine, que no Claro, puedes subir, que te vivimos, que ahora no puedes subir. Es decir, esa situación luego puede ser muy, muy, muy incómoda. Entonces, claro, ya por que darle un poco nosotros de... somos los adultos, un poco Sí, los que sí que entendemos, porque hemos pasado por esto, por todo, vamos a entender que si alarga la ducha, por poner un ejemplo, pues aunque tú te lo estés imaginando, pues intenta olvidarte y entiéndelo, o sea, respétalo y deja un poquito ese espacio. yo creo que es fundamental que pongas ejemplos claros, y que en esos momentos también empaticemos. Y hay momentos en los que es muy fácil empatizar con un adolescente o con una adolescente, porque son episodios que nosotros hemos vivido. Y también que nos pongamos en la piel de cómo nos gustaría haberlo vivido nosotros, Sí, para poder favorecer que nuestros hijos e hijas lo vivan de la misma manera. Es decir, efectivamente. si nosotros se dio el caso que no tuvimos esa confianza o ese permiso, o bueno, era otra época en la que se concebía el desarrollo sexual de una De manera, esta manera. como mucho más, no sé cómo llamarlo, Más pero que no, tabú, más más... tabú, como tú dices, o que no se hablaba tanto y demás. Seguramente eso no nos hizo feliz, o no nos hizo sentirnos bien el no tener la confianza de nuestras familias para satisfacer determinadas necesidades biológicas. Entonces, vamos a intentar que nuestros hijos e hijas sí lo tengan. Entonces, yo creo que es un momento fabuloso para desarrollar ese tipo de empatía. Efectivamente, lógicamente a lo mejor sentarte a hablar con él y decir, te doy 10 minutos más, o con ella, te doy 10 minutos más de ducha, pues es un poco violento, ¿no? Pero Mm. simplemente
pasar por alto quizá cosas que muchas veces los padres hacen, que muchas veces nos pensamos que los hemos engañado y no es verdad, que no los hemos engañado, pero han mirado para otro lado pues por tal, pues ahora mismo con más razón, ¿no? Claro. Quizá a ciertos momentos y no preocuparnos por eso, porque tenga la puerta cerrada más tiempo, que a lo mejor está haciendo otra cosa, simplemente quiere hablar con un amigo o echa de menos al noviete o a la novieta de tiempo, pero no tiene, no, a nosotros o sea, al adulto no se lo va a decir seguramente. Claro, Cuesta al mucho, final, o sea, habrá quien sí, pero la mayoría, tú a tus padres lo ves como una autoridad, ¿no? Y más en esta época, no como amigos, entonces decirle, es que echo de menos a fulanito, que a lo mejor ni sabe que fulanito es tu noviete. O sea, no. claro, Entonces, bueno, yo por un lado creo que lo sano es que no tener a los padres como amigos, entonces, bueno, pues como tú dices, es esperable que ciertos temas, por lo menos al principio de la adolescencia, no se traten en familia, pero bueno, que aunque sepamos que nuestros hijos no van a tratar esos temas con nosotros, nosotros sí estar abiertos por si un día nuestros hijos tienen alguna duda. Es claro, decir, em, no quiero caer en lo idílico que puede ser tener una conversación de educación sexual con tus hijos, porque es posible que nunca se dé, pero como tú bien dices, sí que hay acciones indirectas que favorecen que nuestro hijo entienda que le podemos, que le estamos respetando, como no claro. meterle prisa o es posible que si tiene la puerta cerrada esté explorando su sexualidad o también es posible que esté hablando con un amigo de algo que no quiere que te enteres o que esté Sí, hablando con una amiga de cualquier cosa. O sea que no todo es explorar la sexualidad, es una parte de la adolescencia, pero también hay una que parte no de es lo intimidad, único, claro. claro, hay una parte de intimidad con los amigos que es igualmente respetable y que no tiene que ver con lo otro. Esa es la palabra, yo creo, ¿no? Que cuando eres adolescente empiezas a tener intimidad, algo que antes no tenías. O sea, cuando tú Claro. eres pequeño, cada vez que no te estaban vigilando, preocúpate porque está enredando seguramente, pero no necesitabas intimidad, o sea, no, la palabra intimidad en sí. Claro, cuando eres pequeño, al final la intimidad se traduce un poco en el jugar solo, en el jugar metido en tu mundo, en el mundo simbólico que desarrollan los niños y niñas, pero al final un niño puede jugar solo bajo la mirada del adulto, Eso es. pero esa intimidad que necesita el adolescente no se puede dar bajo la mirada de un adulto, porque ya entonces deja de ser intimidad. Y al final, como decíamos antes, la adolescencia es un periodo fundamental en el desarrollo de la persona de cara a la vida adulta. Entonces, pues todas estas cosas hay que respetarlas para que el desarrollo sea lo más sano posible. Pues sí, Dani, la verdad es que sí. Bueno, yo creo que hemos tocado un poco todos los palos sobre adolescentes. Me imagino que a muchos padres que nos estén oyendo ahora mismo les vendrán 300 dudas, de decir cómo lo gestiono, qué hago, que muchas de la parte que ya habrán escuchado dirán, ah, pues mira, Mm. voy a intentarlo, me lo voy a apuntar. Entonces, deciros que estamos, como dijimos la otra vez, tenemos un mail que es desde nuestro balcón, @gmail.com, en el que podéis enviarnos preguntas y dudas y las intentaremos resolver. Incluso si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda y no quiere que la hagamos luego en público, Mm. pues bueno, pues nos lo puede decir, mira, tengo esta duda, pero no quiere, y nosotros le contestaríamos al correo sin ningún tipo de problema. O sea, estamos aquí Sí, para ayudar y esto, pues cualquier cosita que necesitéis, contéis con nosotros. sí, recalcar en que no tengáis pena ni preocupación porque a lo mejor penséis que es una duda, entre comillas, muy tonta o algo muy básico o algo que digáis, no quiero hacer perder el tiempo porque todas las preguntas son bienvenidas y pues es posible que la misma duda que tengáis vosotros y vosotras las tengan más personas. Entonces, animaros a que preguntéis todo lo que necesitéis. Y aparte de eso, Noni, vosotros estáis desde vuestra asociación, ¿verdad? Mm. Desde la asociación Cancunapa, mandando todos los días a las 5 alguna actividad, alguna cosilla para echar una mano. Sí, bueno, pues sí que gracias por comentarlo, Paloma, porque es algo que sí que queríamos contarlo a todos y todas. Estamos todos los días a las 5 en redes sociales de la Asociación Cancunapa, esa Asociación Cancunapa Inclusión, ofreciendo un recurso para familias
casi siempre dirigido a niños más pequeños, es decir, niños que todavía no han llegado niños y niñas que no han llegado a la preadolescencia. Y bueno, casi siempre son algún tipo de recurso para desarrollar en familia y que luego poder tener algún tipo de proyección para la comunidad, ya sea ponerlo en el balcón, ya sea compartirlo a través de un vídeo, etcétera. Y bueno, os animamos a que nos sigáis en las redes para también tener acceso a estos recursos. Y estoy casi seguro que en esta semana podremos tener a Elia con nosotros un día Genial. que, y que ella nos cuente más sobre estos recursos un poco más en detalle y bueno, pues que también si tenéis alguna pregunta de cara a estos recursos, pues os la pueda responder ella. Genial, Dani. ¿Vale? Pues muchas gracias por mandarnos estas pildorillas de ayuda también para hacer. Y recordar a la gente, como hemos dicho, que además de mandarnos vuestras preguntas para ayudarlas, tenéis a vuestra disposición a 3 psicólogos que de forma voluntaria os están echando una mano a través del teléfono para cuando, bueno, pues sobre todo para personas que están en riesgo, personas mayores de 70 años o simplemente si conocéis a una persona que está así, bueno, pues en estas circunstancias, pues podéis contar con ellos. Os recuerdo que sería Mónica García, de Psicología Tajuña. Ella está por las mañanas, de 12 a 2, en el 647-619-772. Mi compañero Daniel, de la Asociación Cancunapa, está de 4 a 6, en el 666-772-533. Y por las tardes, de 6 a 8, estaría Desiree López Algara en el 646-621-203. Ellos, de forma totalmente voluntaria, como he dicho, están recogiendo llamadas pues, de gente, pues, aunque el tema de hoy lo hemos tratado un poco de humor, ¿no? También es una situación bastante complicada, ¿no? Estamos viviendo muy jorobada, por no decir ninguna palabrota gorda, entonces, bueno, están para cuando esté pues, un bajón o no creéis que no vais a poder con esta situación, para echaros una mano. Sí. Y además, sí, sigue tú, Daniel. Yo os animo personalmente a que contactéis con nosotros y con nosotras. La verdad es que en estos últimos días sí que ha habido bastantes más llamadas que en un primer momento, entonces estamos bastante contentos de que este servicio se esté aprovechando y que esté llegando y que esté llegando a todo el mundo. Entonces, os animamos a que no paséis este momento solos y solas y que si tenéis cualquier preocupación, cualquier situación que no podéis gestionar, que no sabéis cómo gestionar o que creéis que os está desbordando, que no dudéis en llamarnos a cualquiera de las tres compañeras. Muchas gracias, Dani, por este servicio que creo que es muy importante. Al final, poder ayudar a la gente y sobre todo, pues, de las cabezas muchas veces que nos juegan muy malas pasadas, pues creo que es un trabajo excelente lo que estáis haciendo. Y también recordaros a la gente que a lo mejor podéis echar una mano, que desde el ayuntamiento tienen un plan de voluntariado y os podéis hacer voluntarios llamando al 91 873 0380 o en la propia web municipal del ayuntamiento, que es ayuntamientodemorata.es, bueno, al principio, y ayuntamientodemorata.es. Y que toda ayuda es poca y si tenéis un huequito o se os ocurre alguna forma incluso de ayudar que a lo mejor todavía no se ha planteado, pues que no dudéis a lo mejor en proponerlo o intentar hacerlo con la coordinación del ayuntamiento, que seguramente haya muchísima gente dispuesta a colaborar con vosotros y a echaros una mano. Sí, desde aquí también queremos aprovechar, nos gustaría aprovechar para agradecer a todos esos voluntarios y voluntarias que ya se están implicando y que la verdad es que están demostrando que tenemos un pueblo súper solidario, ¿no? Porque la verdad es que hay un montonazo de voluntarios y de hecho me consta que va a haber gente que no va a poder participar en las actividades de voluntariado porque hay tantísima gente Sí, apuntada que...
Sí, está, bueno, siempre están ahí, pero sí, nos llegó desde el ayuntamiento, efectivamente, que tenían tantísimos voluntarios que es imposible ahora mismo darles a todos ¿no? algo que hacer. Entonces eso es muy buena señal, ¿no? Porque pues esperemos que esto sea más corto que largo, pero siempre viene bien, pues que es muy duro, que son muchos días, si alguien necesita que se le sustituya, que pues porque le da bajón o por cualquier cosa, vamos a esperar que nunca sea por un contagio, ¿no? Pero que sea simplemente por un bajón, por cualquier cosilla, bueno, pues contamos siempre con más gente detrás. Es lo bueno que yo creo que tiene este pueblo y que tenemos que aprovecharnos de ello, de que somos gente solidaria, que enseguida que se nos pide algo salimos todos en masa y tenemos que seguir haciéndolo. Y yo no Sí, sé si por tu parte, bueno, hemos agradecido a los voluntarios, Dani, pero agradecer, por supuesto, también a todas las personas que de una forma u otra están colaborando en todo esto, tanto profesionales, sanitarios, policías, guardias civiles, a la gente que tiene abierto algún negocio para darnos servicio, que nos llegue a todas las personas, incluidos los que nos escuchan, que están en sus casas evitando salir, que parece una tontería, ¿no? Pero evitando salir para no contagiar a nadie, a todas las personas, que muchas gracias, que es increíble, que a veces hay que tener una situación muy mala para darnos cuenta que somos mucho mejor de lo que pensamos. sí, sí, totalmente. Yo coincido contigo y bueno, pues también tener claro eso, que algo bueno vamos a sacar de este periodo de aislamiento y que vamos a salir muy, muy reforzados como sociedad, yo creo. Pues sí, Dani. Pues por mi parte ya hasta mañana, no sé si quieras decir algo más. Nada, nada, ya hasta mañana. Esperamos que el